mucha profundidad. Así que bienvenido, buenas tardes. Gracias por la invitación. Mira, ayer recibimos una noticia que nos parece interesante de Reuters. Hablan de que la empresa Shell holandesa y NGC de Trinidad están buscando inversiones en proyectos de gas con Venezuela. Es una inversión de $1.000 millones que se realiza en un campo de gas entre las tres empresas, porque también está involucrada PDVSA. Quería saber qué información maneja sobre este importante proyecto, si tiene que ver con sanciones, si nos van a dejar explotar ese gas y lo importante también que significa Venezuela para toda esa explotación de gas. Bueno, la Shell ya es británica, Okay. ya no es holandesa, ya mudó todas sus oficinas de La Haya a la City. Eso fue algo que ocurrió hace poco. Por lo tanto, ya podemos hablar que la Shell ya no es una empresa europea, es una empresa británica. Y ya interesante todo lo que está diciendo, porque al decir que no es europea, porque el Brexit sacó entonces automáticamente esta compañía, pero lo hicieron por cuestión de impuestos. Temas de impuestos, obviamente Inglaterra ofrece mejores condiciones que obviamente decisiones de negocio, pero eso fue una historia, y la historia de la Shell, bueno, vamos a hablar ahora sobre este tema, pero una empresa que era de los reyes de Holanda, ¿no? Bueno, se llamó Royal Dutch Shell y ya después fue cambiando, hoy en día nada más solamente Shell. Y también para efectos de los proyectos estos de Unión Europea para exportación de gas, ya Shell pues no se considera como empresa europea. Este campo del cual hablan, Campo Dragón, fue descubierto por allá en una campaña exploratoria del 79 al 83. Y de esa época pues ese campo está esperando que se desarrolle, ¿no? Y del lado trinitario, a 17 kilómetros de ese campo, también se descubrió un campo que se llama Hibiscus, Poinsettia, varios campos allá, que ya produjeron y ya se agotaron. Y aquí todavía estamos esperando para desarrollarlo. Este proyecto de desarrollo de ese campo tiene muchísimo tiempo. Y pues durante el periodo de 2019, pandemia, pues este proyecto quedó como en stand-by, ¿no? Pero lo ideal es que ese proyecto pues se puedan recuperar. Después PDVSA tomó ese proyecto y se han querido relanzar ese proyecto muchísimas veces. O sea, no te imaginas la cantidad. Se quiso hacer un Enguiria, un LNG para exportar de ahí gas natural. Después no se relanzó, se llamaba Mariscal Sucre. Después, antes se llamó Cristóbal Colón. Y hoy en día el proyecto que hay ahorita pues es de monetizar ese gas en Trinidad y Tobago. Pues bueno, se construyó mucha infraestructura en Venezuela para recibir ese gas en Enguiria y que ese gas fuera para el mercado interno. Pues bueno, el país hoy en día no necesita tanto gas como se pensaba en una época. El sector industrial en Venezuela no creció como se esperaba, somos menos. Entonces prácticamente ahí ese proyecto. Bueno, digamos que ya ha cambiado un poco el destino de ese gas, ¿no? Porque al final nadie va a producir un gas que lo va a enviar al mercado interno donde no hay unas señales claras de precio. Entonces, por eso es que quizás en Trinidad hay unas señales más claras de precio y Trinidad tiene un déficit de gas gigantesco, que no lo tiene quizás ningún país en la región. Entonces, lo que se busca es que ese gas pues vaya a Trinidad y Tobago. Te pregunto algo, dos cosas que dijiste. Una, sobre que se agotan los campos de gas. ¿Eso significa que se agota y tienen que irse para otra parte a pesar de la infraestructura y todo esto? Bueno, la gente cree que el petróleo no se acaba nunca, ¿no? Y el gas tampoco. Pues sí, se agota. Son finitos. O sea, esto no es energía. Tú calculas antes, mira, esto es la capacidad y aquí nos tenemos que ir. Bueno, tú dices, bueno, si me dan una licencia para 30 años, tengo que diseñar las curvas de producción para agotar todo lo que queda ahí. El peor negocio es cuando tú dejas cosas ahí, porque al final te dan una licencia para explotar eso y tú lo que quieres es maximizar eso en el menor tiempo posible. Pero el lado trinitario, pues sí, los campos ya dieron lo que tenían que dar y fueron declinando. De hecho, Trinidad, al igual que Bolivia, me invitaron a ir a un programa a hablar de Bolivia, pues Bolivia se quedó sin gas, o sea, no exploró, no hizo la inversión en exploración, pues no había un ambiente de negocios favorable para las inversiones. Y pues al final se cae, la producción declina, la producción siempre tiende a declinar, por eso es que siempre hay que estar haciendo inversiones buscando reemplazo de eso que te consumiste. Entonces en Trinidad pasó lo mismo, Trinidad pues no se hicieron inversiones a partir del 2010, se están quedando sin gas y al final, a diferencia de Venezuela, cada molécula de gas que se deja de consumir, que no se produce en Trinidad y no se consume, pues es plata que pega en
en el fisco nacional de allá, ¿no? Entonces están buscando, bueno, cómo reemplazar ese gas que se consumieron y no pudieron reemplazar. Entonces Venezuela es como quien dice, es la única salvación que tienen ellos hoy en día. Mira, estamos hablando con Antero Alvarado, economista petrolero. Antero, también hablas de esta explotación de gas. ¿El gas se tiene que convertir en un gas licuado para poderlo distribuir o también estabas hablando de una extracción simplemente como gas, bombonas? No sé cómo es el procedimiento. Bueno, cuando se habla de Trinidad la gente siempre tiende a relacionar de las plantas de licuefacción que hay ahí, que son plantas que son ya mayoría británicas, Shell, BP, NGC, los propietarios de ahí. Y ahí en ese proceso el gas es convertido en gas líquido, gas licuado, que se puede colocar en barco y transportar largas distancias. ¿Okay? Pero Trinidad y Tobago también consume gas, como lo consume en Venezuela, para el sector para fertilizantes, para plantas de metanol, plantas de amoníaco, plantas industriales, generación eléctrica. Entonces el gas que va para Trinidad, obviamente, ahí hay una empresa que es la que decide quién usa ese gas, dependiendo quién da mayor rentabilidad a la molécula, lo que llaman un aggregator. Entonces, que es la empresa NGC, que es una de las empresas que está involucradas en esta iniciativa. Entonces, al final, hay muchas opciones para monetizar ese gas allá y bueno, hay un gran apetito por el gas de Venezuela, sin duda. Sí. Hay trabajadores venezolanos, plantas venezolanas en Trinidad y Tobago, porque hasta hace poco nos veían como los inmigrantes malos, nos han votado. Me imagino que las relaciones diplomáticas tienen que haber mejorado, porque siempre que hay un proyecto y sobre todo de este alcance, $1.000 millones, tienen que haber muchas conversaciones por debajo. Mira, aunque uno no lo crea, Trinidad y Tobago se maneja por el otro lado, ¿no? Hay más Land Rover de lo que uno cree. Juegan cricket, es el deporte nacional, se para, toman té. Es una auto-India. Entonces además hay una comunidad celebran el India Arrival, que es la llegada de la gente de la India a Trinidad, un poco para compensar mano de obra y todas estas cosas. Y uno puede parecer que, oye, es que oye, pero somos tan distintos, ¿no? Pero al final hay muchas cosas en común. Por lo menos ellos cantan la parranda, ¿no? En Navidad, y tocan 4. Y entonces, al igual que en el Callao, a veces el calipso se canta en inglés, allá ellos cantan canciones en español. Y éramos mismo país hasta Capitán General de 1770. Entonces tenemos muchas cosas en común, ¿ok? Y obviamente ya Venezuela casi que hay más de 150,000 venezolanos en una isla de 1 millón. Estamos hablando entonces que, bueno, son 15%. Y obviamente yo lo que veo es que la gente en Trinidad es una gente que quizás nos conoce poco, ¿ok? Después hay una preocupación de que es una isla de que ha perdido mucha capacidad de producción, ha perdido la mitad de la producción de gas, entonces eso se traduce en menos ingresos. Y al final ellos son una isla de 1 millón de habitantes que al final les preocupa que les llegue más gente y no puedan mantener, ¿no? Entonces la educación en Trinidad es muy buena, pública, y de hecho a los mejores estudiantes los mandan a estudiar en Princeton, las mejores universidades. Now it's British. Entonces, o en Canadá, en las mejores universidades. Entonces ellos tienen un sistema que les ha funcionado y bueno, al final hay venezolanos que sí se han logrado adaptar. Pero también hay que entender que es una frontera que es marítima y además una frontera que colinda con estados fronterizos muy, muy deprimidos, zonas de Tucupita, Pedernales, Guiria, hay temas de narcotráfico, o sea que no es una frontera muy sencilla, pero bueno, siempre ha habido un contacto entre ellos, o sea, por lo menos Guiria tiene comunidades muy antiguas que hablan patuá, o sea, en Venezuela nadie habla patuá, y hablan patuá, y es un patuá que alguien puede hablando patuá y alguien en Canadá puede entender lo que hablan la gente ahí, entonces yo o sea, y al final hay que entender de que esa parte de Venezuela, el oriente del país, es más CARICOM, es más Caribe, porque al final tiene lo que tienen en común todas esas islas, que es la música, el deporte, el cricket y el patuá, porque al final ni siquiera es el inglés, es el patuá porque era la lengua de los esclavos. Entonces, y el carnaval. Una especie de francés. Mal hablado. Mal hablado. Mira, también quería preguntarte porque hay zonas, y te voy a cambiar el tema de gas a petróleo, en que se está explotando petróleo en aguas territoriales venezolanas y que todavía estamos en zonas de reclamación con Guyana, con Trinidad y Tobago,
y ha habido esta intervención militar en algunos casos. Sin embargo, tenemos algunas empresas internacionales que explotan ese petróleo. ¿Cómo va ese tema? ¿Qué información maneja? Mira, con Trinidad se firmaron unos acuerdos de unitización de gas, o sea, que es definir, o sea, las fronteras con Trinidad están definidas, o sea, esto es de aquí para allá, y muchas veces se tomó en cuenta esos campos de gas que habían ahí. Bueno, aquí donde termina este campo de gas, aquí se termina. Pero hay campos de gas que están de los dos lados, que son, la unificación es, por lo menos el campo Lorán-Manatí, 70% de la reserva de gas está del lado venezolano, 30% del lado trinitario. Bueno, se firmaron unos acuerdos para hacerlo en conjunto. Con el tema de las sanciones se tuvo que romper ese matrimonio, porque del lado trinitario dijeron, bueno, nosotros necesitamos el gas y nos estamos quedando sin gas, y hasta que el tema de sanciones no se resuelva, pues nosotros no vamos a esperar porque esto se resuelva. Entonces, lamentablemente, eso llevó a que se rompieran esos acuerdos y que al final, ojalá esos acuerdos vuelvan a la normalidad en algún momento. ¿Dependen de una aprobación de sanciones por parte de los Estados Unidos o están pasando por encima? Ahorita cualquier inversión que se tenga que hacer en Venezuela en el tema de oil and gas necesita una aprobación de Estados Unidos. O sea, eso es y así. En este caso de Trinidad también. En caso de Trinidad también. Entonces eso lo que ha hecho es retrasar todo, ¿no? Entonces, pero bueno. Este es un mensaje para las personas que piensan de que no, que las sanciones no afectan. Bueno, retrasan o hacen más burocrático. Bueno, retrasan hasta qué año. Y esos ingresos nos ayudarían aquí bueno, a todos los educadores y tantos reclamos, medicinas que hacen para que la gente tenga sentido común y aprenda un poco de las consecuencias. Porque bueno, es que las sanciones fueron a PDVSA, entonces si tú tienes un campo donde esté PDVSA involucrada, pues obviamente retrasa todo, ¿no? O sea, y el tema de Guyana, que comentabas, ahí hay un reclamo, ¿ok? Hay barcos de la Armada en el Azimut, que es la línea imaginaria donde Venezuela pues reclama, y créeme que ahí no ha pasado ningún barco de Guyana haciendo exploración. La última vez que pasó un barco, pues se intervino la Armada y le pidió al barco que se retirara, ¿no? Y obviamente Guyana al final tampoco puede hacer nada del lado donde Venezuela pide la línea de reclamación, la línea imaginaria. Pero bueno, ese va a ser el gran tema de cómo resolver ese problema, porque al final la gente ahí en Guyana, la gente habla inglés. O sea, tú no puedes llegar ahí y decir, no, es que ahora tienes que... O sea, es un tema muy, muy complicado, y yo creo que lo que habría que ver es cómo en conjunto también se trabajan esas cosas. Y te pongo ejemplo. O sea, Israel y Egipto se fueron a la guerra en los años 60, y hoy en día Egipto con Israel tiene las mejores relaciones del mundo porque consiguieron un campo y lo están desarrollando de gas en conjunto, y ellos ya, entonces dice, bueno, si estos tipos hace 30 años fueron a la guerra y hoy en día son los mejores socios comerciales, pues bueno, al final el comercio acerca gente, y yo creo que por ahí va la cosa. Bien interesante, Antero, además tu punto de vista geopolítico y regional y los idiomas, y como has estudiado muy bien todo lo que nos une o no, interesante. Estamos al lado, pero no. Mira, también te quería preguntar sobre el petróleo. Ya el mundo petrolero, bueno, sigue cambiando. Ayer Arabia Saudita se autolimitó, dijo, no me importa la OPEP, no me importa nada, yo voy a reducir mi producción petrolera a 1 millón de barriles. Algunos países que estamos en Venezuela también limitados por sanciones, que no podemos tener más producción. Sin embargo, Venezuela, gracias a Chevron y el permiso que le dieron de las sanciones, estamos ya sexto exportador de petróleo de los Estados Unidos. Y se ha dado cuenta de ese país de que, bueno, que nos necesita, sobre todo por lo cercano que está el petróleo venezolano y por los problemas geopolíticos igualmente que tienen con el resto del mundo. Ahora, Venezuela tiene que aprovechar ese momento. Yo veo que hay un interés por parte de los Estados Unidos por hacer relaciones políticas nuevamente con Venezuela, está impulsando todo ello. El año que viene va a tener, va a ser un año positivo para Venezuela según mi criterio, pero hay que plantear escenarios. No sé cómo ves tú este panorama para 2023-2024 hasta el final. Bueno, sin duda. Hasta el final, sin anotación política, hasta el final del 2024. Mira, lo que nosotros vemos es que quizás el millón de barriles se logre al ritmo en que van las cosas, digamos por mayo, ¿no? A los números nos remitimos y pareciera de que por más que haya una voluntad de querer hacer las cosas, pues al final hay un tema de decisión de sanción, o sea que al final... la industria petrolera es una industria intensa en capital, hay que meter plata,
y si la plata no viene, pues hay otras maneras de mantener producción, pero al final esos mangos bajitos ya los recogiste, entonces tienes que ir por los mangos más altos, tienes que buscar una escalera, entonces ya ahí pues se requiere inversión y se requiere que haya como que unos acuerdos, ¿no? Pues sin duda pareciera que se vienen mejores vientos, pero bueno, al final hay que reconocer que el juego trancado yo creo que no beneficia a nadie, ¿no? O sea, Estados Unidos, como dices tú, necesita petróleo. Venezuela, cuando perdió el mercado americano, pues ese petróleo venía de Rusia, y ahora ya Rusia pues entonces no es un mercado confiable, entonces bueno, hay que salir a buscar. Y vemos que la región, América Latina, pues lo único que está, pues Guyana y Brasil son los únicos que están como sacando aumentando producción, pero sin duda la cercanía de Venezuela y al final es innegable esos nexos que tenemos con Estados Unidos, que eso al final pues no estamos en Medio Oriente donde quemamos banderas y esas cosas, sino que al final todo el mundo tiene un familiar en Miami, todo el mundo desearía tener un vuelo directo, ¿no? Exactamente, me uno a esa emoción. Mira, también las empresas que están entonces en el país en este momento, bueno, de Estados Unidos, y se ha quedado y ha luchado por tener su posición, y Chevron se lo merece lo que tiene. Tenemos entendido también entre gas, petróleo, Eni, Repsol, Total Petroleum de Francia, una cantidad de compañías que otras nos puedes mencionar, y algunas que están tratando, sobre todo las multinacionales americanas, que si quieren volver al país. Sí, Y la británica Shell. Mira, hay muchas empresas. La Shell sé que está aquí. La Shell está aquí 100 años más. Y al final hay que entender que ellos van a una velocidad diferente de otras, y conocen pues, muy bien el país, ¿no? Y yo creo que le están apostando al gas natural, ¿no? O sea que sin duda ellos van con el gas y por ahí quizás puedan venir más empresas interesadas, porque al final se dieron cuenta que, mira, yo lo comentaba con una persona esta mañana, y es que la región, América Latina, pues los dos grandes proveedores de gas natural, que es el tema que más manejamos, han sido Bolivia y Trinidad. Bolivia le enviaba gas a Brasil y a Argentina. Y la noticia que salió pues, es que Bolivia pues, ya no va a poder seguir cumpliendo esos contratos de suministro. Y para el 2030 pues ya pues, Bolivia se va a convertir en un importador de gas, ¿no? Si no hacen, yo creo que ya es muy tarde revertir eso. Y Trinidad, que era el otro proveedor de gas hacia Chile, Argentina, Brasil, el Caribe, pues también se está quedando sin gas. Entonces al final dice, bueno, entonces ¿de dónde va a venir ese gas? Entonces, bueno, ahí Venezuela el mercado no puede seguir ignorando a Venezuela por tanto tiempo. Muy bien. Bueno, mira, un placer hablar contigo, Antero. Manténnos al giorno, como decimos, de todas las noticias que tengas de gas y el nuevo país energético, porque ya no solamente es un país petrolero, sino de energías, ya incluyendo gas, quizás electricidad, quizás. Claro. Pero bueno. Con el gas generas electricidad, y si tienes gas abundante y barato, es una manera también de exportar energía. Excelente. Gracias por estar aquí. Antero Alvarado, economista petrolero. Vamos a escuchar entonces a Casey and the Sunshine Band con Please Don't Go. Una oportunidad.